Hola, muy buen día tengan todos ustedes, o tenga usted que eh, revise este, esta presentación, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Em, Vamos a continuar con em, la actividad de presentación. En este caso, vamos a retomar un poco lo que había comentado sobre Habermas en cuanto a los procesos de comunicación. Si recuerdan un poquito, estábamos hablando de muchas cosas, pero entre ellas eh, el yo como problema, ¿no? El yo y las interacciones sociales, que al final hay una interpelación, hay una concentración de preguntas sobre qué de mí se va a exponer también en las redes sociales, en el mundo digital, y la comprensión de que todo eso que soy en lo digital tampoco es lo que represento en la vida real, sino que lo más probable es que nos complemente, ¿no? En lugar de solamente posicionarnos como si fuéramos el sujeto que está en lo digital. Sin embargo, cuando se habla de exposición mediática, las personas suelen, como no distinguen entre realidad y ficción, no distinguimos, cuando vamos a ver una película de terror, tampoco se distingue, el cerebro no logra distinguir entre lo que es una experiencia real o una película. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que consumimos, porque en realidad todo eso son experiencias y en realidad sí nos enamoramos de los actores, de las actrices o de la actuación que se da del personaje, muchos dirían. Entonces, en ese sentido, tampoco las personas logramos a veces definir o entender el personaje de una persona mediática. Sin embargo, llega el punto también cuando el personaje es consumido, como se observa en la película que les recomendé de Perfect Bloom de Satoshi Kon, em, donde también nos consume el propio personaje o el personaje somos nosotros, ¿no? Y eso les pasa mucho a los artistas. De hecho, el tema de Bad Bunny, cuando se presenta en el Super Bowl, que obviamente hay un permiso dado y también es una forma de fuga de la sociedad para evitar más reclamos, y de hecho, no aparentemente, parece que ya se calmaron los reclamos y la situación en Estados Unidos sobre posicionarse. Entonces eso queda cuestionable también, ¿no? Dentro de esta exposición mediática hay mucho control y este control sí tiene que ver con la escritura digital y la escritura digital ya no solo compete a la parte escrita, por eso lo dividimos, ¿no? De lo escrito a lo comunicativo, sino que también como lenguaje incluso podremos hablar de imágenes y representaciones. Em, en este sentido, nosotros eh, podemos recurrir a Habermas para comprender la parte de la sociología del lenguaje, ¿no? Cómo nos comunicamos, qué decimos, cómo se dice, cómo se aborda. Y en las ciencias sociales, pues hay muchos planteamientos teóricos, ¿no? Que a veces no se logran resolver. Bueno, Habermas es un lingüista que define diversas normas y reglas de acción, ¿no? Que tienen que ver con los actos comunicativos, de cómo nosotros también nos comunicamos. Habermas esto lo expone, esta publicación es del 2009 de los escritos filosóficos, y nos dice que hay unas ciertas normas sociables y unos medios, ¿no? Lingüísticos que lo definen. Por ejemplo, el lenguaje ordinario, que intersubjetivamente es compartido. Es decir, hay diversas expresiones de nosotros como personas que se conectan, los significados se conectan. Eh, para ello habría que devolvernos a Saussure, que es el primer lingüista en exponer que para definir una palabra existe un significante
y un significado, ¿no? Si yo digo la palabra manzana, significante, manzana, mi significado de manzana va a ser lo que yo me imagine de esa manzana. Entonces, ese lenguaje ordinario intersubjetivamente compartido son imágenes o representaciones comunes que cuando pensamos en esa palabra o concepto, todos nos imaginamos lo mismo, ¿no? O entendemos la referencia. Esa es la intersubjetividad y se relacionan. Em, cómo nos Por eso estos códigos, ¿no? Estos códigos de lenguaje nos hacen conformarnos como sociedad. Y por eso también eso nos hace conformarnos como Estado-nación. Cuando nosotros definimos la palabra México, pensamos en el territorio, pensamos que pertenecemos al territorio mexicano. Y México tiene muchos significados y dentro de ello se enlaza la cultura. Entonces, lo que a nosotros como mexicanos nos enlaza es la intersubjetividad, ¿no? De todas estas representaciones de lo que pensamos que es México. En este sentido, hay muchos términos también de las normas sociales, como expectativas normativas, ¿no? De comportamiento. O sea, yo espero que te comportes de cierta forma. Si vives en un fraccionamiento, hay ciertas reglas y que todos, de alguna forma, ¿no? Al informarnos sobre estas reglas, firmar, ¿no? Ya hay una conectividad tácita, implícita, y una conexión intersubjetiva donde todos los usuarios están concordando, ¿no? Diciendo, sí, aquí me voy a comportar de cierta forma. Igual si perteneces, si eres mexicano, te atañes, ¿no? A las leyes mexicanas. Y hay mecanismos de adquisición, es decir, hay roles. Hay roles que se entienden que se llevan a cabo. Presidenta, ¿no? Gabinete de gobierno, etcétera. Hay dentro de esta comunicación y lenguaje social un mantenimiento de las instituciones conforme a las normas que rigen a las instituciones. Y también hay sanciones, hay una serie de castigos eh, que deben de seguirse y si no hay un fracaso ante la autoridad social. Es decir, si a la presidenta le empiezan a ir en contra de lo que ella dice, por ejemplo, el asunto de Marx Arriaga, eh, un coordinador o un desarrollador de los libros de texto gratuitos, los LTGs, que fue en 1921 cuando Vasconcelos publica los libros de texto gratuito, o bueno, funda, y luego se publican los libros de texto gratuito. Marx Arriaga, con su visión del obradorismo, quiere llevar todavía la batuta de estos libros, sin embargo lo corren el sábado, viernes, sin, digamos, sin otro tipo de información previa, y es ahí cuando se empiezan a preguntar cómo alguien, ¿no? Al final sí va en contra de lo presupuesto, de lo dicho por la presidenta, ¿no? De la inclusión o quitar ciertos temas, ¿no? De estos libros. Y eso, cuando no se lleva a cabo, cuando no hay un seguimiento al orden preestablecido, pues causa problemas sociales y hay que arreglarlos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con cómo nosotros también socialmente nos conformamos y en el mundo digital también existen normas, existen reglas, existen acuerdos, eh, se entiende, ¿no? Se sobreentiende que existen ciertos acuerdos. Bueno, hay todo un tema de teoría y comunicación, pero lo importante para entender en este sistema es que nosotros como personas nos interpela la cultura, nos interpela la sociedad, también nosotros mismos con nuestro alter ego, ¿no? Con nuestras propias necesidades, con nuestros propios saberes, es decir, como personas estamos interpelados incluso por nosotros mismos, nuestras necesidades a partir de lo que escuchamos, de lo que vemos y de lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. Em, y ahora el tema, ¿no? Eh, al que vamos es sobre la virtualización, interactividad, hipertextualidad y conectividad, temas de cibercultura y comunidades virtuales. Hay una definición muy interesante que hace este señor
Levy en 1997 sobre la virtualización y no es lo que están pensando. Aunque sí podemos decir que lo virtual es diferente a lo digital dentro de las tecnologías, ¿no? Dentro de un ámbito más general. Lo virtual serían espacios virtuales 3D, de tercera dimensión, ¿no? Donde hay todo un mundo virtual y puedes caminar y llevas lentes y te mueves, etcétera. Y lo digital tiene que ver nada más con lo plano, ¿no? El mundo plano, 2D, donde hay texto, hay pantalla, hay video, pero no hay una interacción como un sumergirte al mundo. Entonces sí hay una diferencia entre virtual y digital, ¿no? Y la cibercultura, o digamos la cibernética, pues tiene que ver con todo el fondo también de código y programación. Son conceptos distintos. Sin embargo, para Levy, la virtualización es un cambio de estado en el que una práctica, un objeto o una institución se reorganizan como proceso distribuido abierto a actualizaciones y reconfiguraciones. Es decir, no necesariamente tiene que ver con el mundo de la computación, sino que la virtualización va más allá, va a lo social. Es decir, hay virtualizaciones también de las instituciones, ¿no? De nosotros o de una práctica, eh, y las reconfiguramos. Vamos haciendo mundos virtuales o virtualización de nuestras interacciones. Eh, es decir, nos dice, la cibercultura no se reduce a usar redes o tener dispositivos, sino que describe el conjunto de prácticas, imaginarios, valores y formas de organización que emergen junto a las tecnologías digitales. Cuando hablamos de virtualización, hablamos de todas estas prácticas, imaginarios, eh, acuerdos intersubjetivos, en donde ya hay una comunidad, creas una comunidad y eso es virtual. Es como decir que nuestra propia familia es un cambio virtual, es una realidad propia. La universidad es otra realidad. Y obviamente los espacios digitales se vuelven otra forma de virtualización, porque es otra forma de vivir una realidad ahí, ¿no? Eh, y en ese sentido, hay pues una serie de prácticas, ¿no? Hay una serie de reglas, de formas, y todos estos nos van a llevar a organizarnos de alguna forma. Para abordar desde otra perspectiva estos temas, les traigo aquí este libro de Roger Chartier, que las primeras páginas, incluso si lo buscan en internet, les recomiendo mucho solo leerse la introducción, que es muy buena, y hablar sobre el mundo como representación. Es decir, Roger Chartier nos diría, no accedemos al mundo de forma directa, ¿no? Lo hacemos a través de representaciones. Eso es lo que les trataba o trato de comentar, transmitir y transferir, ¿no? Hacia ustedes. Nosotros, cuando estamos en la realidad, la entendemos a partir de los conceptos que organizamos sobre ellos. Es decir, hay muchos lingüistas y literatos que dirían que sin la palabra nosotros no somos, no existimos como un ser social, ¿no? Eso es lo que sostiene Habermas, es lo que sostiene Chartier, es lo que sostenía Chomsky. Se sostiene, ¿por qué? Porque al final, si nosotros no tuviéramos esa capacidad de pensamiento y comunicación, difícilmente hubiéramos logrado el desarrollo de todas las tecnologías. Por eso siempre nos preguntamos, ¿será que nosotros como seres humanos somos seres tecnológicos o y artificiales o en realidad ¿no? Somos naturales? Y yo creo que ya me apuesto un poco más por que nosotros desarrollamos cosas artificiales para poder comprender el mundo y porque a través de la capacidad de la comunicación, la memoria, ¿no? La memoria es bien importante, necesitamos crearnos imaginarios, necesitamos crearnos representaciones, necesitamos crearnos sociedades complejas,
¿Por qué? Porque es mucho tiempo el que ya estamos acá. Y mientras más tiempo de vida tengamos, me parece que la reconfiguración de nuestra vida va a ser mucho más compleja. De hecho, si tuviéramos conciencia de que vamos a vivir más tiempo, más de 60, 70 años o 80 años, entenderíamos que si hacemos mal, al final de nuestra vida nos costaría mucho vivir, ¿no? Porque llega un tema de la senectud, donde ya se hace a través del cuerpo una imposibilidad de la existencia, como lo que espera la sociedad, porque lo que sabemos 100% es que vivimos en una sociedad eh, que no soporta las infancias y que no soporta la senectud, es decir, la vejez, ¿no? No soportamos a las personas que no, dentro de este adultocentrismo, creemos que son suficientes para sostener la economía, ¿no? Entonces, hay muchas representaciones que hacemos sobre el mundo y bueno, Roger Chartier lo lleva más a la historia, a la cultura, pero es una forma de citar, de reflexionar, y lo lleva hacia incluso una estatua, ¿no? Por ejemplo, el Lincoln que había, o que hay, ya ni recuerdo, en Tijuana, hacia dónde apunta, antes apuntaba hacia Estados Unidos y lo cambiaron de dirección. Las representaciones de los caballos, ¿no? O sea, si yo hablo de Lincoln, sé que me refiero a esa representación, esa imagen de Lincoln, y hay una historia detrás del personaje y concordamos de forma representativa que así es, ¿no? O decir que Benito Juárez dice que el derecho al final tiene que ver con el respeto, ¿no? Al derecho ajeno, a lo ajeno, el respeto a lo ajeno para que no te cause ninguna problemática. Y eso lo tenemos muy presente sobre Benito Juárez. O si mencionamos la bandera de México, pues tenemos muy claro, ¿no? Desde que recordamos, el por qué esta representación de la bandera, pues está en nuestra mente, ¿no? Porque hay representaciones que son muy claras, que eso es diferente a una manzana. Entonces, cuando hay una representación muy clara, es mucho más fácil mm, una conversación y una dominación también, porque hay un acuerdo. Y ahorita, por ejemplo, que pelearon sobre los libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana, llama la atención, claro que llama la atención, porque dicen que es un instrumento ideológico. Y todos los libros lo han sido, ¿no? El tema de que los libros de texto en México antes fueran eh, libros de texto muy repetitivos, de ejercicios nada más, también marcaba una forma de pensamiento. Hay un discurso, hay una forma en la que se hace que piensen las personas y claro que eso modifica, ¿no? Modifica al ciudadano, modifica su forma de pensamiento. Y no vamos a tener el 100% la certeza de cuál o no es un mejor programa todavía. Hay muchos análisis que se hacen, hay especialistas revisando el tema, pero sin duda vivimos momentos muy interesantes eh, de cómo lo político se acerca cada vez más a la ciudadanía y nos pide a gritos participar, pero seguimos sin participar. Entonces Chartier también nos dice, el mundo no lo entendemos tal cual es, ¿no? Esa esperada objetividad que todos quisiéramos, ¿no? El objetivo es lo verdadero, tratar de buscar la verdad, o el objetivo es el objeto. Lo subjetivo tiene que ver con las emociones, con la imaginación, ¿no? Esa es la subjetividad, con todo lo que yo creo y me hace subjetivamente decir que algo es verdadero o falso. Y la subjetividad es diferente, similar pero diferente en cada persona. Entonces la subjetividad es, digamos, no lo contrario, pero la objetividad sí tiene que ver más con la ciencia, la verdad, la lógica, y la subjetividad tiene que ver con todo eso que no podemos explicar, como las emociones, el pensamiento, en fin, todas estas cosas. Igual les recomiendo revisar las definiciones. Entonces, el mundo no lo vamos a entender tal cual es, sino a través de ideas, palabras e imágenes. Es súper interesante lo que dice, porque entendemos el mundo a partir de las ideas que alcanzamos a comprender. También, ojo con eso, que lo que alcancé a comprender de lo que me dijeron que era, ¿no?
porque seguramente lo que yo les diga en este momento, ustedes van a entender otra cosa y lo van a interpretar de otra manera hasta que se hagan responsables de hacer una lectura crítica de estos textos, ¿no? Em, entonces, vemos el mundo a través de ideas, de palabras e imágenes que usamos para interpretarlo. Yo utilizo también mi vocabulario, mi cultura, mi experiencia, mi formación académica, mi formación familiar, mi contexto para interpretar al mundo. Y esa interpretación no hay otra forma que no sea con palabras, ¿no? Porque las imágenes al final se traducen en palabras. Si yo quiero hacer una descripción de una imagen, son palabras. Si quiero hacer una descripción de un sentimiento, son palabras. Aunque hay quienes que aseguran que no, que hay un lenguaje específico, ¿no? De la música, del amor, etcétera, etcétera. Sin embargo, para poder describirlo o pensar y decir, ¿no? Que existe ese lenguaje, lo tenemos que hacer con palabras. Si bien unas cuestiones son más de experiencias, más de sentir, que hay sentimientos y experiencias que jamás van a entender nadie, como el tema de la voz que nosotros tenemos, creo que es interesante repensar cómo vemos el mundo y cómo hay experiencias que jamás nadie nos va a poder decir, ¿no? O nosotros no vamos a poder expresar fielmente, ¿no? Con objetividad, va a ser muy difícil. Entonces, todas esas formas de interpretar la información también influyen en cómo actuamos. Es decir, al final todas mis experiencias, emociones, cultura, estudios, conocimiento, conceptos y cómo entiendo los conceptos me van a hacer interpretar al mundo. Eso no quiere decir que esté bien ni que sea una forma objetiva, ¿no? Sino que al final todo esto influye para nuestra propia actuación en la vida y eso se multiplica hasta llegar a la sociedad, ¿no? Y el yo, cómo me relaciono con mis compañeros de la universidad, cómo me relaciono con los docentes, con la autoridad, cómo yo como docente me relaciono con otros docentes, cómo esos docentes se relacionan con coordinadores, coordinadores con directivos, directivos con rectores, rectores entre rectores, hasta llegar a la presidencia. Y entonces, ¿no? Hablamos de todas estas representaciones y reinterpretaciones de la sociedad llegan para tomar decisiones sobre un país, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Pero esto se genera en todo tipo de comunidad, todo tipo de sociedad. Incluso los propios tijuanenses definimos dentro de la historia y la sociología y diversas ramas cómo somos los tijuanenses. Nosotros los definimos, ¿no? Hay estudios y demás que tienen que ver con la orografía del lugar, que tiene que ver con la situación geopolítica, que somos frontera, el tipo de cultura, el idioma, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso influye en cómo actuamos. Que digamos parking en vez de estacionamiento, ¿no? Eso influye en cómo actuamos, qué informamos y seguramente como muchos otros tendrán escosor cuando llegan a Tijuana y nosotros hablamos, ¿no? Con ciertos términos en inglés o spanglish, ¿no? Y terminamos hablando con otro tipo de expresiones que nos definen y les genera preocupación porque dirán, no son tan mexicanos como nosotros pensamos, ¿no? Pero no tiene que ver con ese tema de la mexicanidad, que bueno, ya se ha discutido sobre el tema de la mexicanidad y la frontera, que es muy interesante también revisarlo. Ante esto hay un término que es el TRIC, que son las tecnologías de la relación, información y comunicación. Es decir, se estudia cómo se relaciona la información y comunicación, ¿no? Porque la tecnología no es solo un lugar, no solo es una herramienta, sino que es un entorno de vínculo y participación con el otro, ¿no? Wikipedia es eso, es una comunidad académica interesada en formar, en corregir, ¿no? El conocimiento. Ya luego les platicaré un poco más de Wikipedia y lo que hace, pero pues es interesante también cómo hay personas que se preocupan por hacer comunidades con respeto, con valores, ¿no? Y hacer comunidades que sí hagan un cambio real por lo menos en las sociedades o comunidades digitales, porque ya hay mucha paja, ¿no?
Y creo que algo que falta mucho en el mundo digital es ese respeto. O sea, Internet está lleno de temas complejos, pero también de personas que dan su opinión. Sin embargo, no toda opinión es digamos, válida, ¿no? Si bien toda opinión es respetable, no toda opinión es válida. Y eso es muy importante porque hemos llegado al punto donde la ciencia y los académicos en México pues, pareciera que no significan nada y pareciera que son parte de la corrupción, ¿no? Y en este sentido, las tecnologías tienen capas, ¿no? Tienen su capa lingüística, la escritura digital tiene sus capas, la coherencia, el tono, el propósito, por qué se escribe, para qué se escribe, para quién se escribe, la capa social, las normas, las audiencias, las comunidades y la capa técnica, ¿no? Los formatos, enlaces, metadatos, arquitecturas de la plataforma, la forma en que se ve Facebook, que si nos cambian un botón, ¿no? Ya cambia todo el sistema, o Instagram, que todo eso son parte de la arquitectura de la propia plataforma, y los metadatos como hashtags, ¿no? O palabras clave que nos ayudan a buscar información. Para esta semana es importante que nos quedemos con estas 6 palabras clave que son importantes. El primero es virtualización, ¿no? Cómo se transforman de prácticas objetos hacia procesos abiertos de actualización y reconfiguración. O sea que más allá de tener que ver con algo virtual, se refiere a cómo nosotros vamos cambiando, ¿no? Esos actos, ¿no? Hacia procesos abiertos que nos reconfiguran como sociedad y que nos hacen tener también comunidades, ¿no? Interactividad, que es esta parte de poder dentro de la internet, por ejemplo, eh, tener una forma de comunicarse con el usuario, contestar un video de YouTube en vivo, ¿no? Contestar un live en Facebook, poder tener una interacción sobre un meme, sobre una imagen, darle un like, ¿no? Toda esta parte, que tiene que ver con el hipertexto, ¿no? Todos los nodos que se enlazan o imágenes que se enlazan, ¿no? Wikipedia es un gran ejemplo del hipertexto. Memex como un dispositivo conceptual, ¿no? Que tiene que ver con los documentos, como archivo asociativo a los documentos, y que de ahí viene también un poco el tema del meme, la sociedad en red, ¿no? La forma en que nos ordenamos de forma social por redes de información y comunicación, que estas pueden ser positivas o pueden ser muy negativas, como el caso Epstein. Y gracias a estas sociedades en red, ¿no? También se permiten las comunidades virtuales o colectivos que interactúan. Por ejemplo, un grupo de algún tema en Facebook que hace que haya una comunidad virtual, ¿no? Em, y les dejo esta pequeña imagen que encontré en internet, que es bien importante sobre identidad digital, ¿no? Saber cuál es el tema de los antivirus, el firewall, virus, spam, ¿no? Saber que existe virus, spam, malware. Y creo que es muy importante también comprender cómo utilizar correctamente los correos electrónicos, procurar no enviar, por ejemplo, correos electrónicos en fines de semana a docentes, tener en el correo de UABC activado el tema de seguridad. Igual si quieren que les explique cómo activarlo, me pueden escribir ahí en YouTube o simplemente un mensaje en la tarea y, lo explico. El conocer cómo navegar, el tipo de seguridad que tienen las páginas web, informarse, ¿no? sobre cómo proteger su identidad digital, más allá de lo que nosotros creemos que solo son las redes sociales. Todo esto también puede llegar a tener relaciones muy profundas con temas económicos, con temas de identidad real, de identidad nacional. Recuerden que incluso van a tramitar su cédula profesional en línea, ya no se hace de forma física, ¿no? Y que van a tener que tramitar su firma digital ante el SAT. Bueno, o sea, una serie de cosas que ya todo va a ser virtual y hay un gran problema, por ejemplo, con la digitalización en México.
sobre la ciberseguridad, cómo venden bases de datos con información digital. Entonces hay que tener mucho cuidado y tener protección de nuestro Instagram, de redes sociales. A mí me han intentado hackear como 5 veces, alguna vez lo lograron. eh, Afortunadamente no tenía nada, pero hay mucho fraude, ¿no? Hay muchas cosas y va a llegar un punto también en que va a haber inteligencia artificial tan especializada que seguramente vamos a caer en algunos fraudes, ¿no? Y no tiene que ver con tener vergüenza, siempre hay que declararlo, hay todo un proceso de declaración. Creo que eso también es importante decirlo. Bueno, esta semana todavía les toca hacer su video o su audio. Si a alguien se le ha complicado mucho hacer un video o un audio, les recomiendo hacer una infografía y eso me hará entender también que vieron el video. Y por otro lado, la siguiente semana ya vamos a hablar de hacer su LinkedIn. Les voy a explicar cómo. Vamos a ir paso por paso, explicándoles cómo hacerlo y qué recomendaciones les doy. Les voy a dar algunos ejemplos de perfiles interesantes. Y también que, pues, terminar de ver el tema de la comunidad en, en Wattpad. Incluso si les gusta Reddit, también en Reddit, pero hacer una comunidad digital. Em, y bueno, pues hasta aquí llegamos esta semana. Nos vemos en el siguiente video.